Queridos amigos, hoy les quiero compartir este resumen de lo que estoy escribiendo y en la que les voy a contar las circunstancias y los hechos que le permitieron al comandante Chávez llegar a la presidencia de Venezuela. A través de los medios nos llegan noticias acerca de los inesperados ataques del comandante presidente de Venezuela, coronel Hugo Rafael Chávez Frías, contra el gobierno colombiano, su presidente y contra el pueblo de Colombia. Señores compañeros militares, no perdamos un día en el cumplimiento de nuestra principal misión, prepararnos para la guerra y ayudar al pueblo a prepararse para la guerra, porque es una responsabilidad de todos. Para entender el porqué de toda esta confrontación que Chávez diseña, desarrolla y ejecuta, es importante en estos momentos trascendentales profundizar en su diagnóstico para buscar el origen, las causas del desarrollo de este intenso y crónico dolor de cabeza. Solo conociendo los orígenes sobre la historia de la economía, de su cultura, de su política, nos va a permitir entender cómo va ocurriendo la transición durante los últimos 100 años entre un país pobre a un próspero, lleno de riqueza y de generosidad, al país de hoy, que tanta controversia crea a nivel interno, despertando la atención sin duda de toda la comunidad internacional. Vamos por parte. Primero, su economía. Pasada la Segunda Guerra Mundial, la economía venezolana dependía en un alto porcentaje de la producción de un excelente cacao en cantidades limitadas y de su pequeña producción de café. Como muchos de los países latinos, se consideraba pobre, pero al brotar de la tierra el oro negro, coincide el feliz acontecimiento con los trágicos resultados del final de la guerra, donde cientos de miles de europeos se montaban en cuanto barco encontraban para salir sin rumbo determinado del continente, destruido en busca del sustento que les permitiera sobrevivir a la angustia del hambre y del horror que soportaban. Venezuela, en un gesto generoso y hospitalario, abrió sus puertas y dejó que allí llegaran por decenas de miles italianos, franceses, portugueses y españoles, entre otros, para quedarse para siempre en tan especial país. Como si fuera poco el petróleo, la naturaleza una vez más deja observar sus riquezas y descubren grandes yacimientos del mineral de hierro, sílice, alúmina y recursos hídricos, sumado a su excelente ubicación geográfica y su clima tropical. Para desarrollar lo que la naturaleza divina puso en un solo cesto a los venezolanos, se necesitaba ante todo el recurso humano, profesional, técnico y administrativo, que pudiera convertir todos estos recursos en grandes empresas productivas, y para ello era necesario construir toda la infraestructura que un país pobre requiere para explotar, extraer, manufacturar y comercializar. Pues allí estuvieron y dijeron presente todas estas colonias que con sus conocimientos técnicos hicieron en un tiempo rápido el país que luego conocimos y al que llegaron años después grandes colonias de suramericanos encabezados por colombianos, ecuatorianos, chilenos, uruguayos y peruanos, quienes en un principio aportaron la mano de obra. El país crea incentivos y todo tipo de iniciativa empresarial, haciendo de esta nación un gran escenario de desarrollo en diferentes ramas de la industria. Se establecen sectores muy definidos. El petróleo ubica sus centros más importantes en el Zulia y la zona oriental. Monta con la inversión directa de las multinacionales petroleras 16 refinerías para atender las grandes cantidades de crudo que aparecían como resultado del esfuerzo de la exploración. Se sobreponen a los inconvenientes que se presentaron al encontrar grandes yacimientos de petróleo pesado y se inventan el proceso de orimulsión, que consiste en inyectar vapor de agua a los pozos y a las tuberías para extraer y transportar el crudo sin permitir que éste se quede adherido a las paredes de los conductos.
Paralelo a la refinería se construyó la industria petroquímica, que les permite obtener abonos, resinas, plásticos y otros cientos de productos en importantes cantidades. Las materias primas para obtener el acero, aluminio y el vidrio, nuevamente la naturaleza se las colocó lejos de los centros urbanos, como debe ser, en la parte suroriental, bañado con las aguas del Salto Ángel, de los ríos Orinoco y Caroní. Esta fuente de agua les permitió construir el Guri, una de las represas más grandes del mundo, y de paso tener disponible y a un precio mínimo el componente más representativo dentro del costo de producción de los metales, la energía. Los sectores automotriz, autopartes, metalmecánica, cerámica, textil, abrasivos, papel y un comercio dinámico gira principalmente en los alrededores de Caracas, en los estados Miranda, Aragua y Carabobo. Las garantías del sector industrial se trasladaron a los campos. Los ganaderos, los avicultores y los agricultores, quienes llegaron a satisfacer la demanda de los venezolanos, y en muchos renglones sobraba para que en especial a través del comercio informal llegaran pollos, huevos, arroz, pasta y muchos otros productos a países vecinos, en especial al mercado de la extensa y apetecida frontera colombiana. Es de anotar que los principales centros de producción están muy cerca del mar: Maracaibo, Caracas, Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Maturín, haciendo que los costos de traslado sean mínimos. Cuenta con 3 puertos de gran tamaño: Puerto Cabello, La Guaira y Maracaibo. Se construyó una excelente red vial con alto porcentaje de autopistas y se unió el aeropuerto y el puerto de La Guaira con Caracas a través de una autopista que en solo 40 minutos conduce a la capital, atravesando montañas mediante un par de túneles espectaculares que en su momento deslumbraba a los visitantes y se convertía en un pequeño aviso de las agradables sorpresas de este particular y rico país. Y entonces, si todo este panorama es de un marco lleno de riquezas, recursos técnicos y humanos, de infraestructura, ¿qué es lo que ha ocurrido para que ahora solo lleguen desafortunadas noticias? Regresando al final de la guerra, el mundo entero se dividió en 3 bloques. El primero, que siguió la doctrina rusa al pie de la letra, el comunismo en todas sus formas y expresiones, y que luego de varias décadas desapareció por su fracaso rotundo, el cual solo dejó los recuerdos sin excepción de una clase de dirigentes corrupta, dictatorial y pueblos sin libertades, hambrientos y aislados del resto de la humanidad. El segundo, los que siguieron la ruta trazada por Estados Unidos, el capitalismo. En él se alinearon naciones destruidas y que sobre cenizas tomaron la decisión de acompañarlo en ese camino de construcción de un mundo donde la iniciativa, la libertad, la producción, el ahorro, la inversión local y externa se deja que fluya para que ciudadanos y empresas tengan retornos razonables a sus esfuerzos de trabajo, generando excedentes que permiten hacer riquezas que satisfagan los nuevos requerimientos de esa sociedad que día a día va demandando. Un tercer grupo, donde nos encontramos entre otros los que no participamos de las guerras mundiales y que diseñamos un esquema muy particular, una mezcla de socialismo y capitalismo, que al final no ha sido ni lo uno ni lo otro. Queremos ser capitalistas y al mismo tiempo socialistas, creando estados inmensos llenos de empresas públicas, facilitando el populismo de los dirigentes políticos que a cambio de votos ofrecen limosnas y dádivas a sus electores, mientras muchos de ellos se quedan con la mayor parte de los recursos. Una de las características de este grupo de países, en su mayoría, es la inmensa riqueza del subsuelo, petróleo y todo tipo de minerales, climas tropicales, tierras altas para la agricultura, en fin, todo lo teníamos para destacarnos en el panorama mundial. Pero finalmente nos quedamos con el título de subdesarrollados.
La representación más exalta de este tercer grupo es Venezuela, generosa, sin límite para fomentar el desarrollo industrial y la iniciativa privada de todos aquellos, especialmente extranjeros, que crearon lo más representativo del país, apoyados en su financiación por la Corporación Venezolana de Fomento. Paralelo a esta lotería que se ganaron, diseñaron y ejecutaron un atractivo y amplio plan de incentivos para la mayoría de la población, con subsidios que básicamente consistían en solo pagar una parte del valor de cada bien, desde el pan, la leche, la pasta, el arroz, el automóvil, la vivienda y hasta los cigarros y el licor eran subsidiados. De esta manera, gobierno, empresarios, trabajadores y pueblos, todos sin excepción, felices. Gobiernos. Desde comienzos del siglo XX pasaron varios presidentes, en especial militares, que prácticamente gobernaron los primeros 50 años. Me voy a detener en Juan Vicente Gómez, quien por 27 años gobernó hasta el día de su muerte y cuya fecha parece hicieron coincidir con el 17 de diciembre, la muerte del Libertador. Toda una historia acerca de este especial general que ha merecido textos completos por su particular manera con que gobernó. Juan Vicente Gómez hizo caminos y carreteras utilizando a los presos, quienes encadenados se veían obligados a realizar estas tareas. Fue el terrateniente más grande de Venezuela, pues se apoderó de todo lo que le permitiera a él y a su familia alcanzar las mayores extensiones de tierra y ganaderías. Tanto que en varias ocasiones, recorriendo Venezuela, y si algo le gustaba, daba la orden: quiero comprar esa hacienda. Esa hacienda es suya desde hace 5 años, mi general, le respondía. En otra ocasión, y para chicanear, en un evento internacional, acompañado de algunos libros, tomó uno de ellos mientras se dirigía al público, como si lo estuviera leyendo. Al darse cuenta, su edecán le dice angustiado: mi general, tiene el libro al revés. Se voltea y le grita: bruto, el que sabe leer, lee al derecho y lee al revés. Pagó la deuda externa de Venezuela, fundó las escuelas militares del ejército y la fuerza aérea, y de paso se convirtió en la más larga y cruenta dictadura de toda la historia, hasta el momento, claro está. Creó el servicio militar obligatorio, acabó con los partidos de la época, liberal y conservador, y a cuanto opositor se le atravesaba los enviaba directo a las cárceles. El hambre y la pobreza, mejor la miseria, reinó y cerró la principal universidad. Todo esto dio origen al movimiento de jóvenes universitarios conocido como la Generación del 28. Futuros líderes y presidentes como Jovito Villalba, Andrés Eloy Blanco, Raúl Leoni y Rómulo Betancourt, que junto con los nuevos profesionales militares se sublevaron, iniciando así el final de este personaje. Por 10 años siguen los generales López Contreras y Medina Angarita, este último derrocado por un golpe cívico-militar en octubre de 1945. De inmediato se constituye una junta revolucionaria de gobierno formada por 2 militares y 5 civiles, precedida por Rómulo Betancourt, quienes ejercieron hasta el comienzo de 1948. Cuando por primera vez del siglo pasado se realizan unas elecciones directas y democráticas, eligiendo al profesor, escritor y político Rómulo Gallego como presidente, quien planeó y ejecutó hasta donde se le permitió el mejoramiento y construcción de varios aeropuertos y diseñó el ingreso de 20.000 europeos, la mayoría de ellos técnicos y profesionales. Pero la alegría fue efímera, solo duró 10 meses. En noviembre del mismo año fue derrocado por un golpe militar. Regresan 4 años más de juntas militares en las que se incluía al general Marco Pérez Jiménez, quien después de desconocer los resultados electorales de diciembre del 52 es finalmente elegido el 19 de abril de 1953
por la Asamblea Nacional Constituyente. Coincide en fechas, obras, dictadura y recordación con Rojas Pinilla. Finalmente, Pérez Jiménez es derrocado por un movimiento cívico-militar el tan recordado 23 de enero de 1958. Una nueva junta militar hasta el 13 de febrero del 62, fecha en la que inicia como resultado de elecciones libres el fundador del Partido Acción Democrática, el periodista y político Rómulo Betancourt. Iniciando así una serie de gobiernos elegidos por el pueblo y que en orden trato de señalar: Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campin, Jaime Lucinche, y repiten Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. Esto todo hasta el 2 de febrero de 1999. A Leoni se le recuerda por haber iniciado el Metro de Caracas, una obra sin lugar a dudas visionaria y de gran desarrollo de ingeniería, pues en un alto porcentaje es subterráneo, y sin ella la ciudad hubiera colapsado hace 20 años. Problema grave tiene Caracas, un valle pequeño en medio de montañas. De una y otra forma, los que entran y salen de la ciudad se juntan con los residentes de la capital en la avenida Francisco Fajardo. Columna vertebral donde transitan sin excepción todo tipo de vehículos, formando los mayores trancones que se pueden conocer en lugar alguno e incidiendo, si se le midiera, en grandes pérdidas económicas para la ciudad y el país. El primer gobierno de Caldera, fundador del partido Copey y segunda fuerza electoral por mucho tiempo, se distinguió por el desarrollo. Su credibilidad y seriedad le permitió pasar a la historia, por lo menos en esta instancia, con excelente calificación. Pero ahora llega el primer periodo de Carlos Andrés Pérez y encuentra el escenario preciso para hacer populismo y rápidamente inicia la nacionalización de los principales sectores: bancos, petróleo, minería, servicios públicos, que habían sido construidos y manejados por empresas extranjeras y que finalmente producían tantos excedentes a la nación que a los gobiernos les permitía hacer infraestructura, mantener la seguridad, crear programas de becas y subsidiar absolutamente todo a sus gobernados. Hablando de becas, se formó un programa Generar Ayacucho, tan amplio que prácticamente todo estudiante con interés podía hacerse acreedor viajando a las mejores universidades de Estados Unidos, con cientos de dólares que mensualmente le depositaban, permitiéndoles vivir cómodamente. Tanto que al lado de estos estudiantes, otros latinos, colombianos, aprovecharon para recostarse en ellos y así lograr pasar las grandes limitaciones económicas que les representaba el sacrificio de estudiar en el exterior. A Carlos Andrés Pérez se le presenta la primera gran bonanza petrolera, originada en los años 70 por la guerra del Golfo Pérsico entre Irán e Irak, dando como resultado un ingreso mayor en un periodo tan corto que el que se necesitó para reconstruir toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Sin duda alguna, para los inmigrantes de todo el mundo, Venezuela era el lugar elegido por encima de Estados Unidos y sin las dificultades, especialmente para los latinos, de la distancia, del idioma y del clima. Tantas coincidencias con lo que ha pasado en la última década, pero con una gran diferencia. Pérez reinvirtió en su país. Cierto que se le puede juzgar por el despilfarro exagerado, pero finalmente lo hizo en y para Venezuela.